Muy buenos días, que Dios bendiga a todos los que van a ver este video. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Y hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos hace algunas semanas, que se titula La lista de los pecadores, ¿verdad? Y vamos a leer ahí en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no creas, no te engañes, dice la Biblia, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la sexta parte. Espero que hoy terminemos esta serie. Hemos venido estudiando cada una esta lista de pecadores, que son 11 pecados. Y la semana pasada estudiamos, ¿verdad?, los borrachos. Ni los borrachos, dice aquí. Vimos claramente, necesita usted ver la quinta parte en la página de Facebook, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no entrarán al cielo, no serán salvos si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Entonces, vemos que la borrachera es un pecado. ¿Es pecado emborracharse? Sí, la Biblia lo dice. Porque si no dijera esta lista, no heredarán el reino de Dios. Bueno, y hoy vamos a estudiar con los siguientes, que es ni los maldicientes ni los estafadores. Muy bien. Esta palabra maldicientes que se escribe aquí es la palabra loidoros en el original griego, loidoros. Y significa abusivo, pillo, canalla. Abusivo, pillo y canalla. ¿Qué quiere decir? Se refiere a las personas que se la pasan maldiciendo. En otras palabras, las personas que son groseras, que tratan mal a otras personas, a su semejante, a su esposa, a su esposo, o alguien simplemente que se encuentra en la calle y por algún roce, alguna equivocación, algún problema, se empiezan a maldecir. Son personas que empiezan a gritarle, a faltarle respeto, a decir groserías, etcétera, etcétera, y a recordarles el 10 de mayo y empiezan a levantar el puño contra aquella persona y amenazarla, etcétera, etcétera. Hay dos palabras en la Biblia que leímos ahorita, maldicientes, y la otra palabra es malditos. Es muy diferente. La palabra maldito es no avanzar, no progresar. Y esa es la maldición que da Dios a su pueblo cuando no obedece y se rebelan contra él. Pero aquí esta palabra se está refiriendo que son las personas que se la pasan siempre maldiciendo a otras. Por eso, maldicientes. Y vimos que es un pillo, es un canalla,
ustedes han escuchado la palabra canalla cuando alguien lo menciona y se lo dice a otra persona. Eres un canalla. ¿Qué significa? Que esa persona a veces se da mucho en el matrimonio o entre una persona que se siente más grande, más realizada, más potente que la otra. Es un canalla porque se está aprovechando de alguien indefenso. Se lo dije, celular. Se está aprovechando de alguien indefenso y lo que le está diciendo, las groserías, es que porque sabe que esa persona no se puede poner al tú por tú y la persona, eres un canalla, le grita nada más. En Génesis 12:3, leímos aquí en el video, dice, Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Y eso es lo que le pasó al presidente Hugo Chávez. ¿Lo escucharon que dijo? Maldigo desde mis vísceras al Estado de Israel. Maldito. Y no es la palabra que se escucha en las familias, en la calle, las personas que son groseras, que se la pasan maldiciendo, que maldicen a otras. Es muy común escuchar, dice, que cuando le dice a alguien, maldito seas, ¿cómo no te mueres? ¿Lo han escuchado? Y eso es lo que hizo presidente Hugo Chávez. Había una imagen que ya no la pude descargar por el tiempo, que decía, ¿quién mató a Hugo Chávez? ¿Quién cree? Dios. Estaba decretada la palabra, bendeciré a los que te bendigan. Cuando tú le dices a una persona, Dios lo bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios lo bendiga, o Dios te bendiga, o Dios te bendiga. Las bendiciones de Dios atraemos hacia nosotros. Las bendiciones de Dios. Porque bendeciré a los que te bendigan. ¿Sí? Por eso, si tú bendices, Dios nos bendice. Si tú maldices, Dios te maldice. Maldiceré a los que te maldigan. Hugo Chávez como presidente, en su ignorancia, no sabía más bien, que la nación Israel es el pueblo escogido por Dios. En su ignorancia, o si lo sabía o no sabía que la Biblia, ¿cómo es posible que una persona religiosa no sabía que la Biblia dice, orad por la paz de Israel, bendecid a Israel, bendigan a Israel? Pero parece que en este tiempo todo el mundo está contra Israel, contra los judíos, los cristianos, contra Cristo. Ese es el pleito. El mundo está así. Las naciones, los países, ahorita está el problema en el Medio Oriente, que Irán quiere desaparecer del mapa a Israel. El grupo Hamas lo mismo quiere hacer. Quieren sacarlo de su territorio y quieren nombrar que Israel se llame Palestina o pase a ser Palestina, cuando la palabra Palestina no existe en la Biblia, sino es un dado al territorio de los árabes. Pero que lo que quieren es sacar a los israelitas, a los judíos de su territorio que Dios les dio
y que cuando regresaron, después estaban repartidos en el mundo, y cuando en el 48 vuelven a regresar y vuelve a levantarse una nación en un día, cuando volvió a ser nación Israel el 14 de mayo del 48, había una profecía en el Antiguo Testamento que decía, y nunca más se saldrán de su tierra. ¿Por qué Dios manda a que tenemos que bendecir a la nación de Israel? Tan sencillo, porque de ahí vino el Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que bendecir y orar por la nación de Israel? Porque de ahí vino nuestro Salvador. Y también en la soberanía de Dios, Dios escogió a la nación de Israel para que de ahí viniera la Biblia a través de los profetas. Y a través de la nación de Israel viniera el Salvador. Bien lo pudo haber hecho con otra nación. ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Brasil? Simplemente Dios tenía que escoger una nación. Y así le plació. Él es soberano. Y escogió la nación de Israel. Y como vemos que el que ocasiona en el mundo esa persecución, esa maldición contra Israel, contra los judíos, porque todo es contra los judíos. ¿Por qué Hitler tuvo que matar a más de 6 millones de judíos? ¿Por qué los metió en hornos y quemaron a muchos judíos? Estaba la guerra contra otros países. De la nada se voltea Hitler y se va contra los judíos. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace, que trabaja en la mente de las personas que no son cristianas, de los presidentes, de las naciones, viene. Y por eso, en la batalla de Armagedón, en la tercera guerra mundial que viene, dice Apocalipsis que todos los reyes de la tierra se van a reunir para atacar a Israel. Y salieron espíritus como de ranas, iban a los reyes de las naciones. Los presidentes que no son cristianos, ellos son manipulados en su mente por demonios para que ataquen a la nación de Israel, en el caso de los países árabes. Y ese es el problema, de que todo es contra Israel. ¿Por qué contra los cristianos? Siempre la burla. ¿Por qué la ponen a la cruz? Ponen la cruz de Cristo de cabeza. Porque este satánico, músico, cantante satánico de heavy metal, Marilyn Manson, gracias. Marilyn Manson, cantante de heavy metal satánico. ¿Por qué siempre rompe una Biblia en su escenario? ¿Por qué agarra una gallina, la muerde, la rompe, la despedaza y escupe la sangre en la Biblia? ¿Por qué no agarra el Tripitaka de Buda? ¿Por qué no agarra el Corán? ¿Por qué no agarra otro libro sagrado? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Madonna se burló de Jesús en un concierto en Brasil que reunió a más de 2 millones de personas en una explanada grandísima? No tiene mucho, Madonna, que se puso aquí como esa, que le pusieran a Cristo las espinas, una corona de espinas, y si ella se puso así en un escenario, cantando una canción, burlándose del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Un día le preguntaron a esa mujer que traía un crucifijo, hágame el favor, oiga, ¿qué, usted es cristiana? No, es que a mí me gusta traer hombres colgados. ¿Por qué todo es contra Cristo? ¿Por qué en las películas se burlan del cristianismo, se burlan de los cristianos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no se van a atacar a los mormones, a los testigos de Jehová, a la luz del mundo, a otras sectas? ¿Por qué? Porque el diablo va a perseguir a los hijos de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué el diablo no manipula la mente
de esas personas para que ataquen a otras religiones. Porque el diablo sabe muy bien que ya los tiene bajo sus pies, bajo sus botas. No los piensa molestar porque ya sabe que los tiene ganado para él. Si no se arrepiente. Entonces, es así el problema. Y es por eso que en la gran tribulación, los que se queden en la gran tribulación, los van a perseguir, van a ser la escoria del mundo, los van a odiar con odio jarocho, los van a agarrar del pelo, los van a ir a sacar de su casa, la gente que ya recibió la marca, etcétera, etcétera, y los van a entregar y los van a matar, los van a quemar. Se llaman los mártires de la gran tribulación. Y es por eso que el problema del Medio Oriente, en las guerras, que hay 3 guerras profetizadas que vienen, va a ser contra Israel. ¿Por qué contra Israel otra vez? ¿Por qué contra Israel? Tanto que en la Tercera Guerra Mundial, cuando estén a punto de exterminar a la nación de Israel, a los judíos, dice Apocalipsis que ahí en ese momento, al final de la gran tribulación, baja Jesús en su segunda venida. Y Apocalipsis dice, ese es otro estudio, lo voy a dar otro día, que los que estén en el Valle del Megiddo, ahí en la gran explanada que está en Israel, donde se está llevando la Tercera Guerra Mundial, van a agarrar los cañones y los misiles, y cuando vean que el cielo se esté abriendo una luz, y vean que Cristo viene bajando montado en un caballo blanco, Apocalipsis 19, van a apuntar los cañones y van a empezar a dispararle. Así es el odio contra Jesucristo. Pero dice Apocalipsis que Jesús nada más dirá que la palabra, la espada que sale de su boca, matará a todos los que estén ahí. Una palabra va a decir Jesús, eso lo voy a dar en uno de estos domingos, y van a caer muertos todos sus enemigos que pensaban que al disparar los cañones al cielo lo iban a poder matar. No saben con quién se están metiendo. Y es por eso que Chávez dijo, desde mis vísceras maldigo a Israel. ¿Y dónde le salió el cáncer? En las vísceras. Ahí están. Lo vieron en el video. Aquí en las vísceras le salió el cáncer. Dios no puede ser burlado. En el Salmo 105, versículo 5 dice, anótelo, nadie tocará mis ungidos. Nadie se va a meter con mis ungidos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los ungidos? ¿Quiénes son los ungidos de Jehová? Son todas aquellas personas redimidas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es el Salmo 105, por ahí debe de estar, si alguien me ayuda a buscarlo. Habla de los ungidos, para no quedarme, pero Dios dice que nadie tocará a mis ungidos. Los ungidos son aquellas personas nacidas de nueva que tienen el Espíritu Santo morando. Porque nosotros somos ungidos, tenemos la unción del Padre, 1 Juan 2:20. Vosotros tenéis la unción del Padre, del Santo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos al Espíritu Santo morando, los que ya nacieron de nuevo, los verdaderos cristianos. Y los que estamos ungidos, por eso la palabra cristiano se llama en el griego original pequeños ungidos. ¿Por qué? Viene derivado de la palabra Cristo. Cristo era, él tenía la unción del Padre, o sea, el Padre Jehová, que se menciona en la Biblia, Él es espíritu. ¿Perdón? Gracias. Entonces, dice que el Padre estaba en Jesús, por eso decimos, y la Biblia dice que Jesús es Dios hecho carne.
Muy bien. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea que cuando alguien se mete con un cristiano, se está metiendo con Dios. Dependiendo si ese cristiano está caminando en santidad y está caminando bien con Dios. Dios va a defender, así como defendía de las guerras literales a su pueblo en el Antiguo Testamento, así nos sigue defendiendo hoy. Pero dependiendo de nosotros, cómo estemos con el Señor. Porque si estamos mal, Dios va a tener que permitir que se venga el enemigo contra nosotros y nos dé una revolcada y nos persigan y nos pase esto y lo otro, etcétera, etcétera, sucedan desgracias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando estamos caminando bien, Dios nos protege. Dice el Salmo 91, al que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra de el Omnipotente. Si usted lee el Salmo 91 completo, es la protección de Dios cuando un cristiano está bajo la cobertura de Dios, está bien con el Señor, está obedeciendo, se está congregando, etcétera, etcétera. Tú te sales de la congregación y te quedas en tu casa a vivir un cristianismo ahí tú solo, pierdes la protección de Dios. No esperes que te vaya bien. El versículo 4 del 91, Salmo 91, versículo 4, dice que con sus plumas nos guardará. Ahí dice el Salmo, rápidamente, para que usted vea qué es lo que quiero dar a entender con este estudio. Con sus plumas te cubrirá, Salmo 91, 4, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga su verdad. Que Dios es como una gallina. La gallina, ¿cómo protege a sus polluelos? Debajo de sus alas, del peligro. Los pollitos se salen debajo de las alas de la madre y viene el gavilán pollero y se los come, se los lleva. Así es Dios. Por eso con sus plumas te cubrirá. Está aquí ilustrando que Dios es como una gallina que quiere guardarnos nosotros. Pero también vimos en el versículo 1, el que habita. Si tú habitas, Dios nos va a guardar siempre. Pero si tú te sales de la cobertura de Dios, mira, nos va mal. Muy bien, entonces vemos que lo que le pasó a Chávez fue una maldición de parte de Dios. ¿Por qué? Solamente porque estaba en televisión públicamente, no se le salieron otras palabras obscenas, pero con lo que dijo fue suficiente. Entonces, Chávez cavó su propia tumba. Él solito. No sabe con quién se metió. Al maldecir a Israel, se estaba metiendo con Dios. Cualquiera que te maldiga a ti, se está metiendo con Dios. Ahora muy bien. Si esta carta que estamos estudiando, que es a los Corintios, Pablo ya les enseñó muchas veces que se los estaba advirtiendo, les estaba diciendo y les puso la lista de pecadores para que tengan cuidado, iglesia, que ustedes no hagan estas cosas. Porque los que practican esta lista que comenzamos leyendo, no heredarán el reino de Dios. No serán salvos, no entrarán al cielo, no tendrán vida eterna. Pero leímos en el versículo 11. Pero ya habéis sido lavados, justificados en el nombre del Señor. O sea que hay esperanza para las personas que no se han arrepentido y en su conciencia saben muy bien que son pecadores delante de Dios, que han vivido una vida de pecado, que si ellos les hace un examen en su conciencia, a ver, dígame, usted que me escucha ahí en la cámara, si usted se muere hoy en la noche,
La pregunta del millón, ¿usted cree que irá al cielo o al infierno? Cuando tú le haces una pregunta a una persona, la persona simplemente al quedarse pensando unos segundos y responda, no sé, sabemos que no es salva. Igual para todos los cristianos que no son salvos, que no han nacido de nuevo. Si tú te examinas y te haces esa pregunta, o yo te la pregunto ahorita, inmediatamente, si tu conciencia lo dice, tiene razón, no estoy seguro, o no estoy segura, es que no eres salva, mamá. Necesitas nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo nos da la convicción de que somos hijos de Dios, dice Romanos. Muy bien. Ahora, si esta palabra maldicientes, que son las personas que se la pasan maldiciendo, diciendo groserías, vamos a leer en Santiago 3, vaya ahí rápidamente en el Nuevo Testamento, vamos a ver de dónde salen estas maldiciones. Santiago capítulo 3, después de Hebreos. Y vamos a ver de dónde salen estas maldiciones. Obviamente primero desde el corazón. Del corazón emana. Pero ¿quién es el que anuncia? ¿Cuál es el instrumento? Como bocina, dice Santiago, la lengua. Vamos a leer. Dice ahí Santiago 3, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En otras palabras, si alguien refrena su lengua, no es grosero, no dice palabras obscenas, entonces es una persona madura que es capaz de refrenar todo su cuerpo para pecar contra Dios. Porque si tú no refrenas la lengua, que es un instrumento diminuto, el más pequeño de todo nuestro cuerpo, o sea, si tú no controlas al más pequeñito de tu cuerpo, no vas a poder controlar todo tu cuerpo. La carne va a querer irse tras el pecado. La inmundicia, la fornicación, la lascivia, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. El caballo lo dominan por el cabestro que le ponen. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, el volante del barco, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende en un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama toda la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Yo te explico un poquito. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea que hay animales, aves que pueden ser domados por personas. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, ¿qué cosa? Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué está diciendo Santiago? Miren lo que me llamó la atención. En el versículo 9 dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella también maldecimos. ¿Qué acaso no es lo que hizo Chávez, pues? Que con su lengua maldijo a la nación de Israel y luego estaba ahí pidiéndole, ustedes fueron testigos, escuchándole, pidiendo a Cristo que le diera más vida. ¿Cómo es posible esto? Dice Santiago. ¿Cómo es posible que hay personas que dicen creer en Dios y tengo mi religión y soy católico y soy esto, soy testigo, soy mormón, cualquier religión que tengan y se la pasan maldiciendo con groserías, gritando a otras personas, pero el domingo están dándose golpes de pecho? Por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Y salen del domingo y empieza el lunes a lo mismo otra vez. O sea, vemos cómo es posible de que este hombre estuviera pidiéndole al Dios y Padre o al Señor Jesucristo, dame más vida, mi Cristo, y dame tu corona y que etcétera, etcétera, cuando antes había maldecido a la nación de Israel. ¿Por qué no dijo en ese momento que según estaba pidiendo perdón a Dios o que no estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo más vida? ¿Por qué no dijo públicamente, me arrepiento, me retracto de haber maldecido a la nación de Israel? Lo hice por no sé en qué momento, no me di cuenta, pero me arrepiento y le pido unas disculpas a la nación de Israel y ahora lo bendigo. En ese momento hubiera venido la misericordia de Dios y le hubiera alargado su vida. Es por eso que ese tipo de personas que se la pasan viviendo así todo el tiempo, con una religión. Mire, vaya versículo 1, ahí. Versículo 1, 26. En Santiago 1, 26, versículo 26. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué cosa? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, o sea, de esa persona, es vana. La palabra vana es hueca, vacía. ¿Qué quiere decir Dios en su palabra? No sirve. De nada te sirve decir que estás en una religión, que crees en Dios, y creo en Dios, y creo en Jesús, y creo esto, y el otro, y vas a misa, y por acá, y por otro lado, estás maldiciendo. La religión de él es vana, no sirve. Es por eso que la Biblia dice que las religiones no te van a llevar a Dios. El que te lleva es Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. La palabra religión en el latín es religio, y significa ligar algo que está separado. Ligar algo, juntar algo, pegar algo que está separado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Miren, esta descripción, la palabra religión, la religión es la iniciativa del hombre para acercarse a Dios. En cambio, Cristo, que no es lo mismo que religión, cuando hablamos de Cristo y religión, no es la misma cosa. Cristo es la iniciativa del Padre para llegar a los hombres.
Es muy diferente. Bueno, ¿y cuál de los dos es el correcto? Es Cristo. Él lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué creen que en Génesis capítulo 11, cuando quisieron construir la torre de Babel, para llegar a Dios, hagamos una torre y lleguemos a Dios? Génesis 11, lo puede leer en su casa. Querían construir una torre, la construyeron, llegaron lo más alto que pudieron en ese tiempo y viene Dios y dice, descendamos y los destruyamos. Dios destruye la torre de Babel y es ahí donde les cambia el idioma. Y es por eso que de Génesis 11 hasta nuestros días, todos los países tienen diferente idioma. ¿Por qué? Porque desde ahí vemos que Dios no había sido dada la ley, pero ya estaba adelantando algo, que el que se quería acercar a Dios, llegar a Dios, iba a hacerlo de la manera que Él nos dice, que Él nos indica, que Él nos manda. Y es por eso que ya cuando se da la ley en el libro de Levítico, ¿sí? Cuando pone el sacerdocio levítico, es ahí donde Dios ya decreta cómo la nación de Israel se iban a acercar a Dios. ¿Cómo iba a ser? Tenían que esperar que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo, Dios hablara con él, salía el sumo sacerdote, Aarón o Moisés, y daban la palabra, el mensaje que recibían de parte de Dios. Dios siempre es el que ha decidido cómo nos vamos a acercar a Él. Y en este tiempo, en el Nuevo Testamento, desde la cruz a nuestros días, es a través de Cristo. Y es por eso, decimos aquí, póngame atención, si por las religiones hubiera salvación, entonces en vano murió Cristo. No hubiera necesidad de que Él hubiera pagado el precio. Hubiera dicho Jesús, bueno, mis chiquitines, yo ya me voy al cielo, voy a ascender, pórtense bien, cada quien siga en su religión, denle dinero a los pobres, a los niños, ayúdenlos, etcétera, etcétera, y nos vemos ahí arriba. Si así Cristo lo hubiera visto, mas sin embargo, Él sabía que tenía que pagar por los pecados de todo el mundo. Y tenía que pagar el precio, dando su vida por nosotros. De tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. ¿Y por qué Cristo le dijo al Padre, cuando sudó, expiró sangre, haz de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuál era la copa que no quería tomar Jesús? La cruz. A eso se refiere. ¿No hay otra manera, Padre, de que puedas perdonar a los seres humanos? Él en su humanidad, ¿que no hay otra manera? ¿Me van a flagelar? ¿Voy a sufrir? Yo no quiero en mi parte humana, pero si no hay otra manera, no hay nadie más. ¿No puede ser Miguel? ¿O Gabriel? ¿Un querubín? Y no se escuchó voz del Padre. Y tuvo que ir a la cruz. Ahí el 27 en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ah, ahí está. Pues llegamos a regalar tamales, café, etcétera, etcétera. Y ahí está. Entonces, ¿es eso la religión? Sí. Pero después de que Dios nos salva, las religiones quieren agradar a Dios por sus buenas obras. No, pues yo doy 100,000 pesos al Teletón. Ahí están en diciembre, dando sus cheques.
y ahí jactándose, ¿no? Que 1,000,000 de pesos, el artista fulano, 1,000,000 de pesos para el Teletón, no, wow, ¿no? Qué altruista, etcétera, etcétera. Y no está mal, no hay problema. Pero quieren comprar su salvación para que cuando, según ellos, que no va a ser así, lleguen allá, Señor, déjame entrar. ¿Por qué quieres que te deje entrar, Pancho? Mira, tú sabías que yo daba dinero a los huérfanos, que a los orfanatorios, al Teletón, tú sabes cuánto daba, etcétera, etcétera. Sí, está bien, muy bien, pero ¿sabes qué, Pancho? Te brincaste la cruz. ¿Te faltó algo? Te brincaste la cruz. Y tus obras no van a superar al sacrificio de mi hijo. Por lo tanto, vas para abajo, al infierno. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y este es un don, no de vosotros, para que nadie se gloríe. No por obras, no por obras. La salvación es un regalo. A los que nos ven aquí, la salvación es un regalo. ¿Y qué necesitas hoy, pecador que me escuchas, pecadora que me escucha? Arrepentirse de sus pecados. Al final le voy a decir cómo usted puede recibir el regalo inmerecido de Dios, que es un regalo. La salvación no se puede hacer méritos, no se puede comprar, etcétera, etcétera. Dios se la regala al pecador cuando se arrepiente y reconoce que él es pecador. Sí, Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te he fallado. Leímos la lista de pecadores. Me ha costado desde mi juventud, me ha costado con muchos novios. Me acosté con muchos novios, con muchos hombres. Tuve sexo. Me acosté con muchas novias. Tuve sexo con muchas novias. Engañé muchas veces a mi esposo o a mi esposa, los adúlteros, y los otros, los fornicarios. Me emborraché muchas veces. Y así le podemos seguir. Pero ahora ya me porto bien. Ya no hago esas cosas. Ah, qué chido, ¿verdad? Que así fuera, que cuando nos llegue la vejez a los 50, 60, pues claro, ya estás viejo, ya no puedes moverte, ya no puedes salir, ya estás enfermo. Ya tu juventud pasó. Pero esos pecados, ¿qué? Apocalipsis 20:14 están escritos en los libros. Hay un registro allá en los libros donde la Biblia dice, y fueron abiertos los libros, y fue abierto el libro de la vida, y en los otros libros, sí, no se halló, en el libro de la vida no se halló el nombre de los que se iban a perdición. Solamente se encontraba los que fueron salvos, los que se arrepintieron. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, nos borran de la lista, arranca, dice Isaías, Dios, y lo arranca. Ahí estaba nuestra lista de pecados desde que comenzamos a tener conciencia, etcétera, etcétera. Desde que nos robamos un lápiz, ahí empezó. Y ¡fum! Lo arrancan, lo hace bolita y lo sepultan en lo más profundo de la mar. Y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Hebreos 10. Nunca más. Cuando Dios perdona, nunca más se acuerda cuando nos arrepentimos. Y es por eso, ese es el error del ser humano, que no puede perdonar. Tú me la haces y me la pagas chiquito. Queremos tomar venganza. Y es por eso, dice en Mateo, hablando el Señor Jesús, si no perdonás vuestras ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial los va a perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? Preguntó Pedro. 70 veces. 7. 7 por 70, 490 diarias. O sea que un cristiano, una persona que se dice creer en Dios y amar a Dios, tiene que perdonar. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana, dice los salmos. Dios nos perdona todos los días.
que confesamos nuestros pecados, Él nos vuelve a perdonar. Y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si alguno se cree religiosos y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, hueca, vacía, no sirve de nada tu religión, de nada te va a servir. Muy bien, vemos entonces que los maldicientes son las personas que se la pasan siempre diciendo groserías a otros. Vamos a Efesios capítulo 4. Ahí en Efesios, nuevamente, Efesios capítulo 4, versículo 29, y dice así. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es una orden en imperativo. Ninguna palabra corrompida. Esa palabra corrompida se refiere a las groserías, palabras deshonestas, antisonantes. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, ahí está, y maledicencia y toda malicia. Es una orden. Cristiano, cristiana que me escuchas. Señores, señoras, jóvenes que me escuchan. Tú de esta boca no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes venir a alabar a Dios y aplaudir, levantar tus manos, etcétera, etcétera. Y mañana, allá afuera, estás diciendo palabras corrompidas. Ahí con los cuates, con los del trabajo, allá con la plebe, con los de la oficina, con tu familia. No se puede. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que tú tienes al Espíritu Santo. Antes no lo teníamos. Y por eso, de 10 palabras, 7 eran groserías. Y hay gente así, que de 10 palabras, y ahí están los videos. Qué feo, ahora yo me doy cuenta, yo lo hacíamos. Qué feo que hay personas que piensan que se ven muy bien, que se escuchan muy bien, haciendo sus transmisiones con su celular, etcétera, etcétera, y se la pasan y se dedican a eso, a estar diciendo palabras corrompidas. Y así se la pasan, diciendo puras groserías. Ahora yo entiendo y escucho qué vulgar se escucha, qué feo se escucha. Y así me escuchaba yo. Pero me arrepentí. Y si tú ya te arrepentiste, entonces tienes que tener cuidado. Porque si desde el día que tú recibiste a Cristo no ha habido un cambio, una transformación, entonces está cerrado. No creas, no erréis, comenzamos leyendo. Estás engañado, no te engañes. No creas que va a ser así, no creas que vas a ir al cielo si tú sigues cometiendo esta lista. Oiga, pero si yo no soy fornicario ni adúltero, sí, pero es maldiciente. Porque aquí estábamos, dijo aquel, estábamos. Porque los cristianos son personas perdonadas. Porque luego viene el ataque de las personas y están nada más esperando que tú cometas un error.
Nada más que se te chispe algo. Algo. Así es el mundo. Están esperando. Ah, ¿ya viste? Y dice que es cristiana. ¿Ya viste? Y dice que es cristiana. Ah, ¿y tú que eres cristiana? ¿Y dónde está? Y siempre el ataque. Es que piensan, tienen un concepto equivocado de que piensan que de que somos cristianos, ya somos perfectos, somos santos. Eso sí, santo en el sentido de que no somos que nos van a canonizar luego, no. Santos somos porque ya fuimos apartados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, no el que está en una repisa. Ese se llama ídolo. La Biblia le llama ídolo, no santo. Santo son solamente las personas que le han entregado a su vida a Cristo y han sido apartadas para Dios. Entonces, que estamos en un proceso nada más. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses capítulo 1. Ocupaos de vuestra salvación, ocúpense en esa área en que estás siendo débil. Ese carácter que no puedes controlar, ocúpate a seguir trabajando en eso. Llénate más de la palabra, del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. No embriaguéis. Dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino donde hay disolución. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Para que en esa área que tú estás fallándole a Dios, ahí mejores cada día. Perfectos, solamente Dios. Iglesias perfectas no lo hay. No lo hay ni las vas a encontrar. Todos estamos en un proceso porque somos personas perdonadas que estamos en un proceso. Nada más. Por eso las personas que andan buscando una iglesia perfecta y que va una aquí que no le gustó y que va a otra allá y tampoco le gustó y que va pasando como a 10 y no encuentra. Le dijeron un día, es que tú andas buscando iglesia perfecta. Pero ¿sabes qué? El día que la encuentres, tú la vas a echar a perder. Porque nadie es perfecto. Estamos en un proceso. Eso es lo que vale para Dios. Por eso, si tu vida no ha crecido espiritualmente, ya llevas casi un año, meses, y sigues en ese estado, eres un cristiano mediocre. Y no se ofendan, la palabra mediocre, búscalo en el Google, significa algo de mala calidad, nada más. Dios nos quiere al 100, no nos quiere al 50, ni al 60, ni al 80, nos quiere al 100. Porque para eso se nos dio de su Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, vemos pues que en la Biblia habla Dios de las groserías, de la maledicencia, ya lo vimos aquí, que Dios manda que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por eso dice más adelante de que tampoco debe salir truhanerías, palabras de doble sentido, chistes colorados. Por eso cuando tu familia que no es cristiana estén ya 2, 3 con las copas por aquí, por allá y empiezan los chistes colorados, con permisito dijo Monchito, ahí nos vemos. Tú no puedes quedarte porque te va a contaminar. Y si tú te empiezas a carcajear igual que ellos, estás participando. Y obviamente van a decir, ¿ya viste? ¿Te gustó o no te gustó el chiste? Porque te estabas riendo con ellos. Y eso es lo que quiere Dios que no hagamos. Que no lo hagamos. Si alguien me confirma, creo que está en Efesios 5, ni truhanerías, creo que está por ahí. Y es así donde Dios aquí está, Efesios 5, sí. Versículo, Efesios 5.
versículo 3. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como cristianos, como conviene a santos. Aquí está. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ya ven? La Biblia es clara. ¿Por qué lo hacíamos? Bueno, primeramente porque hay algo que hay en el ser humano que se llama pecado. Desde la caída de Adán y Eva, que fue traspasado. Pero Dios, viendo nuestras debilidades por el pecado, manda a su Hijo a morir en una cruz. Y Él es el antídoto de ese virus, por llamarlo así, que se llama pecado. Y las personas no se la quieren tomar. Quieren seguir viviendo así. ¿Por qué? ¿Por qué no vienen a Cristo? Porque no quieren dejar el pecado. No quieren dejar la amante. No quieren dejar la pornografía. No quieren dejar el alcohol. No es que porque no quieran. Hay algo. El pecado nos separa de Dios. Y es por eso que Dios manda a que nos arrepintamos. Arrepiéntanse, dijo Cristo cuando entró en el escenario. Arrepentirse, metanoia, cambio de mente, cambio de pensar. Por eso cuando alguien se arrepiente, reconoce, así que tú que me escuchas ahí en el video, y a los que están aquí, cuando tú meditas, si es cierto, la palabra me está sacando mis trapitos al sol ahorita, te tienes que arrepentir. Cambiar tu forma de pensar significa metanoia. Cambia tu forma de pensar. Piensas, tienes que pensar como Dios piensa ahora, de ahora en adelante. Si dice no salga ninguna palabra corrompida, voy a hacer el esfuerzo. Debo de evitar las palabras obscenas, las groserías. Y tengo que estar trabajando en eso, porque si tengo el Espíritu Santo lo voy a lograr. Pero ¿cómo? Llenándote de la palabra. Desde el día que te convertiste, repito otra vez, ¿cuántas veces, cuántas tiempo estás leyendo la palabra todos los días? Si tú no tienes un compromiso con Dios, no has entendido, no te ha caído el cristianismo es una relación personal con Dios a través del Señor Jesús en su palabra. Si tú no estudias, no oras, no te discipulas, eres un religioso. Aguas. Eres un cristiano religioso. Y te vas a quedar en la tribulación. Por eso Dios está hablando tiempo, así como habla en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, antes de que venga el rapto a las iglesias. Muy bien. Esto es lo que se refiere a los maldicientes. Por último, para leer primero de Pedro 3:10, primera de Pedro, ahí en el Nuevo Testamento, primera de Pedro capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice así. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí está lo que yo les decía, que Dios va a guardar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentan a sus oraciones. Señor, ayúdame, pongo en ti esta lucha, esta carga. Mira, esta persona me trae de encargo. Yo no quiero pagar mal por mal, dice tu palabra, que tuya es la venganza, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Romanos capítulo 12. Padre, yo la bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que no es ella, son los demonios que tiene esa persona que están viniendo contra mí y tengo que tener
paciencia, así como Jesús no se les puso al tiro cuando lo aprendieron en la noche que fue aprendido como si fuera un ladrón y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás y luego a la de Anás, etcétera, etcétera, y lo cachetearon, lo bofetearon, le pegaron un puñetazo y solamente Jesús contestó, ¿por qué me pegas? ¿Por qué no les contestó como hoy contestan? Y se les hubiera puesto al tiro a golpes. ¿Por qué me pegas? Si nada he hecho en secreto, todo lo he hecho en público. Ustedes han oído de lo que yo predico allá en el templo o en las calles. Nada más cayó. Y es con las oraciones. Hay otros casos, pero ese es para otro estudio otro día. ¿Cuándo podemos entrar en acción? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dichosos y felices son. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. Vemos entonces de que las maldiciones, las groserías, estar tratando mal a las personas. Aquellas personas que yo las veo en la calle, miren, hace días vi un video, van en la carretera y nunca va a faltar un impaciente, un enchamucado, como le llaman, ¿no? Entonces, y ahí van, y porque estaba la gran fila, el tráfico, y viene el motociclista, etcétera, etcétera, y porque está viendo que no se puede pasar, no hay para dónde aventarse. Pues porque no le quiso abrir, no pudo el chofer abrirse tantito más, pues lo empezó a maldecir. Aquel lleva con los cristales cerrados, pero se entendía claramente qué es lo que le estaba queriendo decir. Ustedes ya se imaginarán qué cosa. Recordándole el 10 de mayo, haciéndole señas con el dedo, etcétera, etcétera, y maldiciendo a las personas, y así se la pasó. Y tanto que le dio un golpe a su espejo y se lo quiso romper. Mas aquella persona aguantó, porque hubiera sido otro, se baja y saca pistola y de una vez, porque así ha pasado en otros videos. Pero no, tuvo paciencia, aguantó, y le golpeaba el cristal queriéndole romper el cristal, así nada más, así. Y esa persona aguantó, pero él llevaba su cámara. Ahí en Estados Unidos siempre muchos le ponen camarita ahí en el tablero de su carro para que filme cualquier cosa. Bueno, siguió. Bueno, pues como no le hizo caso, le volvió a dar otro trancazo y se pasó. Y ahí va la cámara filmando. Estaba el tráfico. Pues no sé cómo le hice, metió. Más adelante, como a 1 kilómetro, cuando se va llegando, estaba el hombre muerto. ¿Qué pasó? Lo atropellaron. No faltó otro. Ahí lo encontraron muerto. Qué lástima. Todo por un momento que no se pueden controlar. Y así vemos. Hoy aquí en día la gente anda así, con el calor, impaciente. Si no te mueves, ni siquiera ha cambiado el semáforo y ya te están ahí pitando. Y si no te mueves, ya te están gritando, alzándote la mano, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado, paciente, ser pacientes. Muy bien, pasamos al último, que se llama los estafadores, ¿verdad? Los estafadores, Harpás, J-A-R-P-A-X, Harpás, y viene como derivado en el griego,
Harpaz en el griego es rapaz, rapiña, despojo. Eso significa rapaz, rapiña y despojo. Y de ahí viene la palabra harpazo, derivado, que es tomar súbditamente. Por ejemplo, dice Tesalonicenses que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, como así como el arrebatamiento va a ocurrir, así en un abrir y cerrar de ojos. Tú parpadeas nada más, son milésimas de segundo. Así va a ser el rapto. De repente, ¡fum! Millones de personas desaparecieron en el mundo. Se fueron los cristianos verdaderos. Para que inicie la gran tribulación, los 7 años de Apocalipsis. De eso quiero predicar estos siguientes domingos. Muy bien. Entonces, así como el arrebatamiento será harpazo, como cuando el león o el gatito pega un manotazo, tienen una velocidad impresionante los gatitos, si tú los ves, que nada más hacen así, pum, pero con una velocidad pero rápido. Así son los leones, los tigres, pegan un zarpazo, pero inmediatamente que hacen esto y te rasgan la cara si estás ahí. Estos estafadores son la gente que hace tranza, que estafan a otras personas con tal de ganar un dinero rápidamente. Me acuerdo que cuando yo era niño, ahorita creo que todavía siguen por ahí, los famosos, no sé cómo le llaman, que ponen una mesa y ¿dónde quedó la bolita? Y con 3 tapitas de refresco, una bolita chiquitita y estaban así. ¿Y dónde quedó? Yo no miraba en el mercado y yo me quedaba observando. Y está la gente amontonada. ¿Alguien lo vio? ¿Se acuerdan? Y a ver, ¿dónde quedó? Y a usted, a ver, yo pongo 50. Y ahí. Y sí decía, destapaban y no estaba la bolita. Véngase los 50. Eran pillos, o sea, eran rapaces. De volada estafaban a la gente. Y la gente también, por querer ganar dinero fácil, extra rápido, perdían su dinero. Y así, yo una vez me paré y yo estaba chamaco y dije yo, a ver, quiero aprender ese truco para ver si yo también chambeo de eso. Y bueno, y estaba yo todavía esperando. Y cuando de repente miraba, volteé y puso el dedo. Ah, sí tenga su dinero. Y al rato otro de este lado. Y yo, cuando estuve un rato observando, vi que les llaman paleros. Estaban cómplices. Aquí entendí, dije yo, con razón, qué casualidad que estos siempre están ganando y son los mismos. Cuando acabó el negocio, porque ahí venía la policía municipal y eso los corren o los llevan, levantaron todo y vámonos. Y más allá, a la cuadra, ahí se van juntando los 3 compas. Ahí está el negocio. Ese tipo de tranzas o estafas, esas personas, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. No heredarán el reino de Dios. Esos son los estafadores. Tengan mucho cuidado. Hace días descubrí que por Facebook están falsificando la página de Mercado Libre, la amarilla, la oficial. Ustedes han entrado a pedir algo ahí. Y también la página de Bodega Aurrerá. Y una persona que conozco me avisó, fíjate que están buenas las promociones de Mercado Libre, ¿ya las viste? No, pues fíjate que yo mandé a pedir una lab, un celular y otra cosa, una herramienta por 600 pesos, ahorita están rematando. Caray. A ver. No, aquí me lo enseña y dije, no, es que está muy raro. ¿Quién va a comprar 3 productos por 600 pesos nuevos? Oye, ya eso te lo venden como refacción. Una lab para refacción, un celular para refacción. Lo chequé. Decía la página Mercado Libre. mercadoliber.com. Digo, ay, papá, ya te estafaron. Y todo el diseño, igualito, todo. El logo medio le modificaron tantito y luego me enseña, también en Aurrerá, y lo voy checando. Caray,
todo igualito, igualito. Un comedor, sillas, 300, 400 pesos, juego de esto, juego de lo otro. Le digo, no, a ver, gracias, lo voy a checar a mi computadora. A ver, le tomé foto, dije yo voy a tomarle foto de los productos. Si aparece en la página oficial, es cierto. Y lo voy y me busco. Yo siempre trabajo en la PC que tengo en la casa. Nada. No, pues no. Y vi que la lab más barata está en 2,000 pesos. Las más baratitas, usadas. Y dije, no, un refri, 300 pesos. Lo voy checando en Bodega Aurrerá. No. Aquí hay gente que está pirateando las páginas, clonando, y mucha gente está cayendo. Le digo, hay que tener cuidado. No, tengan cuidado. Cuando estén en Facebook y vean eso, lo que les estoy comentando, aguas. Es mejor que bajen la aplicación original de Mercado Libre o la aplicación de Bodega o la aplicación de Walmart, cualquier auto super, y ahí van a poderse darse cuenta si en verdad. Les paso este dato. Son estafadores. Son todas las personas que quieren ganarse un dinero rápido, fácil. Como aquellas personas que compran y venden carro. Compran, le dan, como dicen, una chaineadita por ahí y lo venden, y al rato, después de un mes, están saliendo las fallas. Falla tras falla, tras falla, tras falla, tras falla. ¿Lo sabían? Lo sabían. Lo sabía el que lo vendió. Pero cuando el que lo compró, como dice el dicho, lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces son personas que se dedican a ese tipo de tranzas, de robarle el dinero a las personas rápidamente, ¿verdad? Estar estafando. Y esas personas, dice aquí, que no heredarán el reino de Dios. Son personas que van derechito al infierno si no se arrepienten. Pero para esto es la predicación del Evangelio. Para esto es usted que me escucha, que hay perdón de pecados si ustedes se arrepienten. ¿Qué necesitan? Primeramente, oiga, pero yo no hago todas esas cosas, mire, ya soy una persona tranquila, ya soy grande, ya me porto bien, eso lo hice en mi juventud. Sí, pero esos pecados están en la mente de Dios, recuérdelo. Quiero que lo vea para que termine yo con esto. Apocalipsis 20, 11. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Aquí es el día del juicio final. En aquel día cuando Dios va a juzgar a los salvos, a los que no fueron salvos, a los que se condenaron. Porque nadie se va a burlar de Dios. Dice así, y vi un gran trono blanco y en el cual estaban sentados en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es al final del milenio, de los 1000 años. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahí está, libros. Y otro libro, o sea, libros plural y libro singular. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuál? El libro singular. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, plural, según sus obras. Esto significa según sus pecados, la lista de pecados que yo le mencioné hace rato. Y dice el 13, y el mar entregó a los muertos que había en él. Ah, caray. Los que murieron en el Titanic, ¿qué pasó? Se los comió el tiburón, su cuerpo se deshizo, se pudrió. Una carne con los años, con el tiempo, meses estando ahí en el fondo del mar, se deshace. Y con los años hasta los huesos se deshacen. O sea, ¿cómo es posible que el mar entregó a los muertos?
¿Quiénes son los muertos aquí? Las personas que murieron en el mar, en el Titanic, en un barco, se hundió, se los comió el tiburón, la ballena, etcétera, etcétera, pero que no eran salvas. Y les llegó la muerte en el mar. Y se fueron al infierno. Y cuando ya sean sacados del infierno, porque eso es otro estudio, el tema del infierno, lo voy a tener que dar otra vez, para que vayamos cuadrando todo esto. Los que están en el infierno ahorita los van a resucitar. Ellos ya no van a tener perdón de Dios. Y aquí en este día que estamos leyendo, ahí son ellos, los que estaban en el infierno, más los que estaban en el mar, los van a resucitar en vivo y a todo color. El poder de Dios. ¿Para qué? Para que pasen a recibir su sentencia. Bueno, dice aquí, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades es el infierno aquí, se refiere al infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, la muerte es una potestad, es un demonio. Por eso, después del milenio, que pasamos a la eternidad, ya no habrá muerte. De hecho, nosotros somos ya eternos. Los que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo somos eternos. ¿Vamos a morir físicamente? Si Cristo no ha venido, moriremos todos. Pero nos van a resucitar en vivo y a todo color y para vida eterna. Ese es otro estudio. Ya lo tengo grabado ahí en la página de YouTube. Somos eternos. ¿Cuál es la diferencia que con los condenados? Que están muertos, tanatos en el griego, separados de Dios. Murieron físicamente. Están allá en el infierno. Su cuerpo se quedó en el panteón, se lo comieron los gusanos, ahí, pero su alma está en el infierno. Ese es el estudio del infierno, es para otro día. Y cuando estén ahí, allá están vivitos, sienten, las personas que están allá están siendo atormentadas. Los van a resucitar para pasar al juicio del gran trono blanco, y ahí les van a dictar su sentencia, y su sentencia definitiva será el lago de fuego. Por eso dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte será quitada después del milenio, porque ya pasamos a la eternidad. En el milenio todavía va a morir gente. No la iglesia, no nosotros, porque ya tendremos cuerpo glorificado. Pero la gente que se reproduzca en el milenio, ellos van a tener cuerpos mortales y van a morir. Nosotros ya no tenemos que ver nada con la muerte. Bueno, entonces, la muerte es una potestad que será quitada, y Dios lo permitió por la entrada del pecado, etcétera, etcétera, será quitada. Es por eso de que aquellos que creen en la Santa Muerte, que andan su crucifijo de la Santa Muerte y adoran a la Santa Muerte, y que denle manzana a la niña, y que no sé qué, la niña por aquí, por acá, con su niña se van a ir al infierno si no se arrepienten. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que crean en la muerte de santa? No tiene nada. Es el mismo diablo vestido de santa. Cachucha iba yo a decir. Pero no tiene. ¿Pero por qué? ¿Qué tan ciego es el ser humano? ¿Cómo es posible que crean más en la santa muerte que en el Dios vivo? Así es la ceguera espiritual. Por eso, a todas las personas que creen en la Santa Muerte, este es el aviso: por favor, arrepiéntase. Dios le ama y quiere que usted se salve hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana quién sabe si amaneces. Hoy es el día de arrepentimiento. La muerte y el Hades es el infierno, entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ahí está, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte, la potestad, ese demonio, principado, que ocasiona la muerte física y que
por derivado van a condenación eterna, junto con el infierno está en el centro de la tierra, van a ser lanzados al lago de fuego para que ya nunca más ahí se quemen, ahí estén, nunca más habrá infierno en la vida eterna. Ya no habrá condenación, porque Dios habrá purificado este planeta que va a ser destruido después del milenio y se quedará con todas las personas que se arrepintieron, que le siguieron, que le amaron voluntariamente y que le entregaron sus vidas. Tienes de dos caminos, elige hoy, ¿dónde quieres pasar? Hoy es, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? Muerto ya no se puede hacer nada, ni que te recen 9 días, ni 40 días, etcétera, etcétera, nada. Es en vida el arrepentimiento. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Termino con Apocalipsis 21:8, ahí mismo, al lado, dele la vuelta, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los cobardes son aquellas personas que no quisieron seguir a Cristo, apostataron, mejor vuelvo a mi religión, mejor no creo en nada. Los cobardes también representan a aquellas personas que hayan la salida por la puerta falsa, se disparan una bala en la cabeza, que no aguantan ya la presión, la depresión, los demonios los tienen acorralados, se quitaron la vida. Nadie puede quitarse la vida más que solo Dios. Pero los cobardes e incrédulos, será, es puro rollo. Lo estás escuchando a los que nos ven en las redes sociales. Lo estás leyendo con tus propios ojos. Por eso debes traer una Biblia. Cómprate una. Te cuesta 300, 400 pesos en las librerías cristianas ahí en el centro. Gastabas más en trago antes y no puedes gastar en una Biblia. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque la muerte primera es la muerte física. Y la muerte segunda será el lago de fuego, separados de Dios, quemándose, ardiendo en el lago de fuego, y no podrá morir, y no podrá morir, y nunca más tendrán perdón, nunca más, por los siglos de los siglos de los siglos. Ahí dice que estarán quemándose en el lago de fuego. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿En el lago de fuego o con Dios? Decide pues. He aquí yo pongo el bien y el mal. Decide pues. Ama a Jehová con todo tu corazón. A todos los que nos ven en las redes sociales, hoy es el día de salvación. Termino esta serie, esta es la sexta parte de esta serie, la lista de pecadores. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, porque gracias a tu palabra podemos entender muchas cosas ahora con tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú nos amas y que diste tu vida en una cruz para que a través de tu sacrificio nosotros pudiéramos ser perdonados por el Padre. Oh Dios, cuánto nos amas. Tanto nos amas que diste tu vida por nosotros. Y lo único que tú quieres que es que nos arrepintamos de vuestra vana manera de vivir. Padre, en el nombre de Cristo, te bendecimos en esta tarde por tu palabra. Y te pedimos hoy que tengas misericordia de las personas que van a ver un día esta transmisión en vivo y esta prédica en YouTube. Y de los que están aquí presentes por primera vez. Y también de los que aún no son salvos.
A los que nos ven ahí en las redes sociales, aquí viendo este video, y a los que están aquí, por primera vez, segunda, tercera, cuarta o las veces que hayas venido. Si tu vida no ha sido cambiada, no eres salvo, no eres salva. Arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te da otra oportunidad. Dios es un Padre de misericordias. Y si amaneciste vivo es por la misericordia de Dios. Y si estás aquí porque Él lo quiso así, tenías una cita con Él, hoy es el día de tu encuentro con Él. Deja de vivir una vida religiosa, un cristianismo fácil, y barato. Eso se llama religión. Si tú quieres arrepentirte, que Dios manda, arrepiéntete. Y quieres invitar por primera vez a Cristo a que entre tu corazón, para que Él sea tu Señor y Salvador, y Él te lleve al Padre. Juan 14:6. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Ahí donde estás sentado en tu lugar, estás sentada, dile estas palabras con todo tu corazón. ¿Qué tendré que hacer yo para ser salvo, para ser salva? Número 1, arrepiéntete. Reconoce que eres un pecador, que eres una pecadora delante de Dios. Y así como estás con tu rostro inclinado, y a los que nos ven en las redes sociales, dile así estas palabras con todo tu corazón a Dios. Ahí donde estás, sentado, inclinado, tu rostro, y a los que nos ven en las redes sociales, repitan conmigo esta oración. Ve repitiendo, ahí en voz baja. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados. Ten misericordia de mí. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante, porque me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias por morir por mí en la cruz. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. He estado viviendo una vida religiosa. Y gracias por hablarme a través de tu palabra. Y gracias por perdonarme hoy de todos mis pecados. Confío en ti como mi único Dios y mi suficiente Salvador. Te entrego mi vida. Y gracias, Señor, por perdonarme hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los que nos ven en las redes sociales, si tú oraste por primera vez, hiciste esta oración de fe, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la salvación es por fe, haber creído en el mensaje que dimos hoy, y por gracia. Si oraste, es que porque te arrepentiste. Entonces Dios te regala la salvación. Por lo tanto, ángeles están danzando ahorita en este instante cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, y tu nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, puedes quedarte en paz porque has pasado de vida a muerte.
Lo único que tienes que empezar a hacer es congregarte ahí en esa ciudad donde vives, en ese país. Comienza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis. Llénate de la palabra. Dios tiene que cambiar tu vida. No importa lo que hayas hecho, eso acaba de quedar en el pasado. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ya no cuentan para Dios, tu vida pecaminosa. Ahorita, de ahorita para adelante, tú eres una persona, una criatura nueva hecha en Cristo Jesús. Porque te arrepentiste y oraste de esta manera. Y creíste y por eso oraste. Así que te bendecimos en esta tarde. Nos gustaría conocerte. Déjanos un inbox, un comentario en esta transmisión para orar por ti, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.